Hola, en este video vamos a estudiar uno de los servicios más utilizados en cualquier infraestructura tecnológica en lo que se refiere al uso de recursos compartidos, en particular archivos, directorios e impresoras. Y el servicio en cuestión es el servicio Samba. ¿Qué es lo que vamos a ver en la presentación? Vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a ver también qué es Samba, cuál es su arquitectura, cuáles son las diferentes implementaciones que se pueden desplegar de Samba y una pequeña descripción de la práctica. ¿Cuál es la razón de que existan servicios como el Samba? Bueno, la razón principal es debido a que en la actualidad cada vez es más necesario y más frecuente disponer de infraestructuras tecnológicas híbridas, es decir, infraestructuras donde convergen diferentes sistemas operativos. En particular se hace referencia a sistemas Microsoft y sistemas Linux. Bien sea que estos sistemas trabajen u operen como servidores, es decir, que provean algún tipo de servicio, o en su defecto, que funcionen como clientes y que consuman determinados servicios. ¿Y qué es Samba? Samba esencialmente es una aplicación de software nativa de los sistemas Unix y Linux. Esta aplicación es una implementación libre de dos protocolos que de origen fueron desarrollados por Microsoft. El protocolo SMB o protocolo de mensajes de servidor y el protocolo CIF, que se traduce como Sistema de Archivos Común en Internet. Como les decía, estos dos protocolos de origen fueron desarrollados por Microsoft y lo que hacen es que le van a proveer de todas las capacidades, de todo lo necesario a los sistemas Linux para que puedan compartir archivos e impresoras con sistemas Windows dentro de un entorno híbrido. Dicho de otra manera, aquí lo tenemos, se podría decir que la suma del protocolo SMB más el protocolo CIF nos da como resultado la aplicación Samba. ¿Y cuál es la arquitectura de un servidor Samba? Yo aquí lo puse, digamos, los elementos principales. Al centro de la arquitectura pues está nuestro sistema operativo base, que va a ser CentOS 7 en nuestro caso, aunque también se puede desplegar sobre cualquier sistema de la familia Debian. Y alrededor, los cuatro elementos que considero fundamentales o principales dentro de esta arquitectura. Por un lado, la aplicación Samba en sí misma, que es ya digamos el conjunto de paquetes ya compilados, listos para instalarse y que forman parte de los repositorios de la distribución de CentOS. Por otro lado también están los dos demonios principales del Samba, el SMB y el NMB. El primero, que es el SMB, pues es el demonio encargado de establecer las conexiones y responder las peticiones de los clientes. Y el segundo, su función es la resolución de nombres a nivel de red. Es una función similar a lo que vendría siendo el protocolo NetBIOS en los sistemas Microsoft. Y como cuarto elemento de la arquitectura, pues tenemos a los sistemas clientes, que para nuestro ejemplo van a ser sistemas Windows, que van a tener la peculiaridad de ser compatibles con el protocolo SMB. Es decir, lo vamos a ver más adelante en la práctica, hay una pequeña configuración que se tiene que realizar para que el sistema Windows, que de origen por defecto no tiene el soporte para el protocolo SMB, poder a través de una configuración específica darle ese soporte y que pueda empezar a intercambiar recursos con un servidor Linux. Las diferentes formas de implementar Samba. De manera general son tres. La primera de ellas es una implementación local, como el diagrama que vemos aquí. Implementación local, ¿por qué? Porque tenemos nuestro servidor principal, que es el Samba, pero de manera local. Es decir, no incorpora, no incluye servicios de directorio de tipo Active Directory Services o OpenLDAP, si fuese el caso de sistemas basados en Linux. De tal manera que el Samba, el propio servidor Samba, va a ser
el responsable de la autenticación de los usuarios y también el responsable de la provisión de los archivos. Y esta implementación nos permite integrar clientes de Windows XP, Windows 8 o Windows 10. La siguiente implementación es Samba como miembro de un controlador de dominio basado en Active Directory de Microsoft. Es decir, en este caso tenemos un dominio primario que está basado en Active Directory en Windows Server, ya sea versión 2003, 2008, 2012 o la versión que sea, y nuestro servidor Samba va a formar parte de ese dominio. No va a ser el controlador de dominio, sino va a ser un miembro que va a estar unido o pegado al dominio. En esta implementación, la autenticación y los recursos provistos van a correr por cuenta del Active Directory. Esta implementación también pues, permite hacer la integración de clientes multiplataforma, Windows y Linux, y requiere, quizá esta es una de las desventajas, requiere mantener dos listas de usuario. ¿Por qué? Porque la primera lista corresponde a los usuarios del directorio activo y la segunda corresponde propiamente a los usuarios que hacen uso o que consumen el servicio de Samba. Habría que mantener entonces dos diferentes listas de usuarios. Y la tercera implementación es lo inverso a la anterior. Es la implementación de Samba como un controlador de dominio primario o un PDC. En este caso, en lugar de que el Samba sea miembro de un dominio, el Samba va a ser el propio controlador de dominio, ¿sí? Y puede tener como miembro un controlador de dominio basado en Microsoft o cualquier otro cliente basado ya sea en Linux o en Microsoft. Con esta implementación pues se requiere integrar los servicios de OpenLDAP, que es el equivalente al Active Directory en el ámbito de software libre, en el ámbito de sistemas Linux. OpenLDAP pues es la implementación, digamos, de Active Directory bajo sistemas Linux. Soporta clientes multiplataforma también, y en este caso pues la gestión de contraseñas y usuarios corre por cuenta del servidor Samba. Y aquí la diferencia principal con la anterior: bajo este escenario, bajo esta implementación, no se requiere mantener múltiples listas de usuario. ¿Por qué? Porque todos los usuarios se van a autenticar contra el servidor Samba, que va a ser el controlador de dominio. Y ahora sí, ¿en qué va a consistir la práctica? En la práctica lo que vamos a hacer es la implementación número 1, la primera que vimos, una implementación local. Aquí lo que vemos es el esquema, digamos, de manera general de la red. Por un lado vamos a tener el servidor Samba con su dirección IP, y ese servidor Samba tiene un directorio principal, que lo vamos a ver que está ubicado en la ruta var Samba. Dentro de este directorio principal vamos a crear los recursos que queremos compartir, que van a ser dos directorios, directorio 1 y directorio 2. Y del otro lado vamos a tener por lo menos, no tres, vamos a tener solo uno, un cliente que va a estar ejecutando Windows 10 y que va a tener acceso a los recursos compartidos desde el servidor Samba. Para que esto pueda funcionar, vamos a ver que se tiene que realizar lo que les decía, una pequeña configuración para habilitar la compatibilidad de los sistemas Windows con el protocolo SMB. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en la práctica? Pues vamos a instalar y configurar el Samba, vamos a agregar recursos y agregar un usuario para que ese usuario se autentique contra el servidor Samba y tenga acceso a los recursos. Vamos a agregar la característica de compatibilidad SMB en el equipo cliente. Vamos a configurar el firewall y los permisos. Esto es importante. Permisos tanto a nivel DAC, es decir, control de acceso discrecional, los permisos tradicionales, y permisos a nivel de DAC, es decir, control de acceso mandatorio, el CLinux. Vamos a hacer, y esto que ya es una parte adicional, digamos, si cubrimos estos tres puntos, con eso la práctica nos va a funcionar a la perfección, pero de manera adicional vamos a hacer la instalación de la herramienta Webmin para llevar a cabo la administración de nuestro servidor Samba a través de una herramienta gráfica. Bien, pues esto sería todo por este video, donde vimos la introducción al servidor de archivos Samba y vimos pues de manera general todo lo que vamos a hacer o lo que va a requerir para desarrollar posteriormente la práctica de
instalación y configuración de un servidor de archivos basado en Linux a través de la aplicación Samba. Vamos a ver en la práctica cómo instalar, cómo configurar, cómo crear recursos y cómo compartir esos recursos con los sistemas cliente basados en Windows. Muchas gracias, espero que este video les haya gustado. Si les gusta el contenido del canal, si lo creen bueno, si lo creen valioso, que aporte algo de valor, consideren suscribirse y pues estoy a sus órdenes. Gracias y hasta la próxima. Saludos.